El cielo sobre la bahía de Tokio ardía en llamas aquella mañana de febrero de 1945, cuando el teniente Kaneyoshi Muto empujó la palanca de su caza hacia adelante y se lanzó en picado contra una formación de 4 Grumman Hellcat estadounidenses que volaban confiados a 5.000 metros de altura. Los pilotos americanos no esperaban resistencia seria ese día. Habían machacado a los deteriorados cazas japoneses durante meses enteros y consideraban el espacio aéreo nipón como territorio conquistado. Pero lo que no sabían era que Muto pilotaba algo completamente diferente a cualquier avión que hubieran enfrentado antes en el Pacífico. El motor Homare de 18 cilindros rugió con una potencia salvaje mientras el teniente cerraba la distancia a una velocidad que dejó atónitos a los estadounidenses. En cuestión de minutos, 4 columnas de humo negro marcaban el océano donde los Hellcat se habían estrellado, mientras Muto regresaba a su base sin un solo agujero de bala en su fuselaje. Los informes de inteligencia estadounidense empezaron a acumularse con urgencia en los escritorios de los almirantes. Un nuevo caza japonés había entrado en combate, y era letal. La historia de esta máquina mortal había comenzado 3 años antes, en diciembre de 1941, cuando los ingenieros de la compañía de aeronaves Kawanishi presentaron una propuesta audaz a la Armada Imperial. La compañía había estado produciendo hidroaviones de combate desde los años 30, especialmente el modelo N1K1 Kyofu, conocido por los aliados como Rex, un hidroavión flotante que patrullaba las vastas extensiones del Pacífico donde no existían pistas de aterrizaje. El Kyofu había demostrado ser efectivo al principio de la guerra, pero conforme los estadounidenses desarrollaban cazas más rápidos y maniobrables, las limitaciones del hidroavión se volvieron evidentes y mortales. El enorme flotador principal y los 2 flotadores auxiliares en las puntas de las alas convertían cada maniobra en una lucha contra la física y la gravedad. Los pilotos veteranos reportaban que enfrentarse a un Hellcat mientras pilotaban un Kyofu era como intentar bailar vals con botas de plomo atadas a los pies. Los ingenieros jefe de Kawanishi, liderados por un equipo obsesionado con la perfección técnica, propusieron una transformación radical: arrancar completamente los flotadores del Kyofu y convertirlo en un caza terrestre puro. La idea parecía simple sobre el papel, pero implicaba rediseñar casi todo el avión desde cero. Primero eliminaron el masivo flotador central que pesaba cientos de kilogramos y lo reemplazaron por un tren de aterrizaje retráctil. Sin embargo, aquí surgió el primer problema técnico grave. El ala del Kyofu estaba montada a media altura del fuselaje, una configuración perfecta para un hidroavión, pero desastrosa para un caza terrestre. Para mantener la nueva hélice alejada del suelo, los ingenieros tuvieron que diseñar patas de aterrizaje extraordinariamente largas, lo que añadía peso y complejidad mecánica al sistema. El segundo cambio crucial fue reemplazar el motor radial Kasei de 14 cilindros por el nuevo y experimental Nakajima Homare de 18 cilindros, una bestia mecánica capaz de generar más de 2.000 caballos de fuerza. Este motor requería una hélice de mayor diámetro para absorber toda esa potencia brutal, lo que a su vez exigía patas de aterrizaje aún más largas. El prototipo resultante, bautizado como N1K1-J Shiden, que significa rayo violeta, voló por primera vez el 27 de diciembre de 1942. El piloto de pruebas quedó impresionado por la velocidad y potencia, pero también alarmado por los problemas mecánicos evidentes. El tren de aterrizaje fallaba constantemente debido al tratamiento térmico deficiente de las ruedas, y varios prototipos sufrieron colapsos catastróficos durante el aterrizaje. Peor aún, el motor Homare, aunque increíblemente potente a baja altitud, perdía rendimiento dramáticamente conforme el avión ascendía, reportando algunos pilotos apenas 1.300 caballos a gran altura. A pesar de estos defectos graves, la Armada Imperial estaba desesperada por cualquier ventaja en el aire y ordenó la producción inmediata de más de 1.000 unidades del Shiden. Pero los ingenieros de Kawanishi sabían que habían creado un avión defectuoso,
y volvieron a sus mesas de diseño apenas días después del vuelo inaugural. La decisión de rediseñar completamente el Shiden llegó en enero de 1943, cuando los informes de los escuadrones operacionales confirmaron lo que los ingenieros ya temían. El avión era peligroso para sus propios pilotos. Los mecánicos en las bases aéreas pasaban más tiempo reparando trenes de aterrizaje colapsados que preparando los cazas para misiones de combate. 1 de cada 3 Shiden que despegaba regresaba con algún fallo mecánico crítico, y varios pilotos habían muerto no por fuego enemigo, sino por fallos estructurales durante maniobras básicas. El alto mando naval enfrentaba una paradoja amarga. Tenían un caza que sobre el papel superaba al cero en velocidad de potencia de fuego, pero que en la práctica resultaba más mortal para la Armada Imperial que para los estadounidenses. El equipo de diseño de Kawanishi recibió autorización para una revisión total con un objetivo claro: eliminar 250 kilogramos de peso muerto y solucionar el desastre del tren de aterrizaje. La solución más obvia era también la más radical: mover el ala desde su posición media hasta la parte inferior del fuselaje, transformando completamente la aerodinámica del avión. Este cambio permitiría acortar drásticamente las patas del tren de aterrizaje, reduciendo peso y eliminando los puntos de fallo mecánico que habían plagado al diseño original. Los ingenieros alargaron el fuselaje en varios centímetros para mejorar la estabilidad, rediseñaron completamente la cola y reposicionaron la cabina del piloto para optimizar la visibilidad durante el combate aéreo. Pero la verdadera revolución técnica llegó cuando uno de los ingenieros propuso un sistema que nunca antes se había implementado en ningún caza de combate del mundo entero: flaps automáticos activados por las fuerzas gravitacionales durante las maniobras. La idea surgió de observar cómo los pilotos perdían segundos preciosos durante los giros cerrados, intentando ajustar manualmente los flaps, mientras simultáneamente controlaban el timón, los alerones y la potencia del motor. En un combate aéreo donde cada fracción de segundo determinaba quién vivía y quién moría, esos momentos perdidos eran inaceptables. El sistema diseñado utilizaba un tubo sellado que contenía mercurio líquido conectado al sistema de aire estático del avión. Durante una maniobra violenta, el mercurio se desplazaba dentro del tubo, activando un interruptor eléctrico que extendía automáticamente los flaps de combate sin ninguna intervención del piloto. El mecanismo detectaba tanto la fuerza G como la velocidad del aire, desplegando los flaps en el ángulo exacto necesario para generar sustentación adicional y permitir giros más cerrados sin entrar en pérdida. El prototipo del N1K2-J Shiden Kai, que significa rayo violeta modificado, voló por primera vez el 1 de enero de 1944. El piloto de pruebas completó una serie de maniobras agresivas que habrían destrozado al modelo anterior y aterrizó con una sonrisa salvaje en el rostro. El avión respondía como si pudiera leer la mente del piloto, girando y rodando con una agilidad que superaba incluso a los cazas estadounidenses más maniobrables. Las pruebas de velocidad confirmaron que el Shiden Kai alcanzaba 595 km por hora a 5.500 metros de altitud, superando al cero en más de 30 km por hora. Más impresionante aún, el avión podía rodar a 82 grados por segundo a 386 km por hora, una tasa de giro que dejaba atrás a cualquier caza aliado en el teatro del Pacífico. El armamento del Shiden Kai era devastador. 4 cañones Type 99 Mark II de 20 milímetros montados en las alas, cada uno capaz de destrozar un bombardero con una ráfaga corta, complementados por 2 ametralladoras Type 97 de 7,7 milímetros en el morro. La capacidad de carga permitía transportar entre 2 y 4 bombas de 250 kilogramos, dependiendo de la variante, convirtiendo al caza en un eficaz bombardero en picado cuando la situación lo requería. El tanque de combustible interno almacenaba 477 litros, con capacidad para un tanque externo desechable de 323 litros adicionales, que extendía el radio de acción hasta límites que permitían escoltar bombarderos en misiones profundas sobre territorio enemigo. La producción comenzó inmediatamente después de las pruebas iniciales.
Pero para entonces la situación estratégica de Japón había cambiado catastróficamente. La derrota en Guadalcanal durante 1943 había marcado el punto de inflexión definitivo en la Guerra del Pacífico. Los estadounidenses controlaban ahora los cielos del Pacífico con puño de hierro, mientras las fuerzas japonesas retrocedían isla tras isla, dejando atrás miles de cadáveres y equipamiento destruido. Los bombarderos Boeing B-29 Superfortress surcaban el cielo japonés casi a voluntad, arrasando ciudades enteras con bombas incendiarias que convertían los barrios de madera en hornos crematorios masivos. La Armada Imperial necesitaba desesperadamente un arma capaz de detener esta masacre aérea, y el alto mando decidió apostar todo a una carta final: reunir a los pilotos más letales que aún sobrevivían y entregarles los mejores aviones disponibles. En octubre de 1944, el contraalmirante Minoru Genda recibió órdenes directas de formar una unidad de élite que debía convertirse en el escudo aéreo definitivo del archipiélago japonés. Genda era una leyenda viviente dentro de la aviación naval nipona, el genio táctico que había planificado cada detalle del ataque sorpresa contra Pearl Harbor 3 años antes, cuando los torpederos y bombarderos japoneses habían hundido la flota estadounidense del Pacífico en menos de 2 horas. Ahora ese mismo hombre enfrentaba la tarea imposible de defender Japón con recursos que se agotaban día tras día. La nueva unidad recibió la designación de 343 Kokutai, y Genda comenzó inmediatamente a reclutar veteranos de los escuadrones más castigados del frente. Los criterios de selección eran brutales. Solo pilotos con más de 500 horas de vuelo en combate real y al menos 3 derribos confirmados podían ser considerados. De los miles de aviadores que habían servido en la Armada Imperial desde 1941, apenas un puñado cumplía estos requisitos en 1944. La guerra de desgaste había devorado a generaciones enteras de pilotos experimentados sobre los cielos de Rabaul, las Filipinas, las Marianas y docenas de otros campos de batalla olvidados. Muchos de los mejores habían muerto pilotando ceros obsoletos contra Hellcats superiores, sacrificados inútilmente en misiones suicidas que no cambiaban nada excepto las estadísticas de bajas. Los sobrevivientes que Genda logró reunir eran hombres endurecidos por años de combate continuo, con miradas vacías y manos que temblaban ligeramente por el estrés acumulado. Durante noviembre y diciembre, los primeros Shidenkai comenzaron a llegar a la base aérea de Matsuyama en la isla de Shikoku, donde Genda había establecido el cuartel general del 343 Kokutai. Los pilotos veteranos inspeccionaron sus nuevas monturas con escepticismo ganado a pulso, después de haber volado demasiados diseños defectuosos que prometían milagros y entregaban ataúdes voladores. Pero cuando los primeros escuadrones completaron sus vuelos de familiarización, el escepticismo se transformó en algo parecido a la esperanza. El Shidenkai respondía con una precisión quirúrgica a cada comando, giraba como si estuviera montado sobre rieles invisibles y aceleraba con una furia que rivalizaba con los mejores cazas estadounidenses. Los flaps automáticos de combate funcionaban exactamente como los ingenieros habían prometido, desplegándose sin intervención humana durante los giros violentos y permitiendo radios de viraje que dejaban atrás a cualquier perseguidor. Genda diseñó un programa de entrenamiento intensivo que aprovechaba cada gramo de capacidad del Shidenkai. Los pilotos practicaban ataques coordinados contra formaciones simuladas de bombarderos, perfeccionaban técnicas de combate 1 contra 1, utilizando las capacidades únicas de sus aviones, y memorizaban cada limitación y ventaja de los cazas enemigos que enfrentarían. El comandante sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. Las fábricas que producían los Shidenkai estaban siendo bombardeadas sistemáticamente y la escasez de combustible de aviación limitaba severamente las horas de vuelo disponibles para entrenamiento. Cada litro de gasolina quemado durante una práctica era un litro menos disponible para las misiones de combate real que se avecinaban. Para febrero de 1945, el 343 Kokutai había alcanzado su fuerza operacional máxima con aproximadamente 50 Shidenkai distribuidos en varios escuadrones.
Era una fracción ridícula comparada con los cientos de Hellcats y Corsairs que operaban desde los portaaviones estadounidenses que rodeaban Japón. Pero Genda confiaba en que la calidad podría compensar la inferioridad numérica aplastante. La primera oportunidad para probar esta teoría llegó cuando los radares costeros detectaron una formación de cazas enemigos aproximándose a la bahía de Tokio en una misión de barrido libre diseñada para destruir cualquier resistencia aérea japonesa antes de que los bombarderos pesados llegaran. Parte 4. El teniente Kaneyoshi Muto despegó aquella mañana de febrero junto a 3 compañeros de escuadrón, sus Shidenkai trepando rápidamente hacia la capa de nubes que cubría parcialmente la costa. Los controladores terrestres habían reportado una formación de 4 Hellcat volando en patrulla de búsqueda a 5.000 metros, probablemente explorando objetivos para un ataque mayor que vendría más tarde. Muto había sobrevivido a 2 años completos de combate volando ceros desgastados, esquivando balas estadounidenses sobre las Salomón y las Marianas, observando cómo sus camaradas caían uno tras otro en llamas. Ahora pilotaba algo verdaderamente formidable por primera vez desde que comenzó la guerra, y estaba ansioso por demostrar lo que el nuevo caza podía hacer contra los arrogantes pilotos norteamericanos. La intercepción ocurrió exactamente como Genda había planeado durante los entrenamientos. Los Hellcat volaban en formación relajada, confiados en su superioridad numérica total sobre los cielos japoneses. No detectaron a los 4 Shidenkai hasta que estos emergieron de las nubes a menos de 800 metros de distancia, con el sol directamente detrás ocultando su aproximación. Muto seleccionó al líder enemigo y presionó el gatillo de los 4 cañones de 20 milímetros simultáneamente. La ráfaga destrozó el ala izquierda del Hellcat, que comenzó a girar violentamente fuera de control, mientras el piloto intentaba desesperadamente eyectarse. Los otros 3 estadounidenses rompieron formación inmediatamente, pero los Shidenkai se pegaron a sus colas utilizando la tasa de giro superior que les proporcionaban los flaps automáticos. En menos de 5 minutos, 4 columnas de humo marcaban el océano mientras los pilotos japoneses regresaban a Matsuyama sin un solo impacto en sus fuselajes. Los informes del combate llegaron al cuartel general de la flota estadounidense causando alarma genuina. Durante meses, los pilotos navales habían dominado completamente el espacio aéreo japonés sin encontrar resistencia seria. Ahora algo nuevo había entrado en juego, algo lo suficientemente peligroso como para derribar 4 Hellcat sin sufrir bajas propias. La inteligencia naval comenzó a compilar urgentemente información sobre este caza desconocido que los pilotos describían como increíblemente rápido y maniobrable, asignándole el nombre código George, según la Convención Aliada de Nomenclatura. El siguiente enfrentamiento mayor llegó en marzo cuando los portaaviones estadounidenses lanzaron ataques masivos contra instalaciones navales en la costa sur de Japón. El 343 Kokutai recibió órdenes de interceptar a cualquier precio, y Genda desplegó todos los Shidenkai disponibles en múltiples oleadas. La batalla aérea que siguió fue absolutamente caótica y brutal. Docenas de Hellcat protegían a los bombarderos torpederos mientras el fuego antiaéreo desde los buques estadounidenses convertía el cielo en una tormenta de metal fragmentado. Los pilotos del 343 se lanzaron directamente contra esta muralla de plomo volador, derribando Hellcat tras Hellcat mientras ellos mismos caían bajo el peso del fuego concentrado. Cuando el combate terminó después de casi una hora de enfrentamiento continuo, 6 Shidenkai habían sido destruidos, pero al menos 8 Hellcat se habían estrellado en el océano. Para los estándares japoneses de 1945, intercambiar 6 cazas por 8 enemigos representaba una victoria táctica notable. Pero estas pequeñas victorias no cambiaban absolutamente nada en el panorama estratégico general. Cada Shidenkai perdido era irreemplazable, porque las fábricas de Kawanishi estaban siendo sistemáticamente destruidas por los bombardeos constantes. Los estadounidenses podían reemplazar 10 Hellcat por cada uno derribado. Sus portaaviones transportaban docenas de cazas de reemplazo, y sus fábricas producían aviones a un ritmo que superaba cualquier cosa que Japón pudiera soñar.
Mientras tanto, la escasez de combustible de aviación se volvía más crítica cada semana. Los pilotos del 343 recibían raciones de gasolina tan limitadas que apenas podían completar una misión de combate antes de tener que regresar por falta de combustible. El 2 de junio, sobre la bahía de Kagoshima, ocurrió el último enfrentamiento significativo del 343 Kokutai. Una formación de Corsair del portaaviones USS Shangri-La había sido enviada para bombardear las instalaciones portuarias cuando los Shidenkai los interceptaron a baja altitud. Los Corsair eran objetivos más difíciles que los Hellcat, con motores más potentes y pilotos experimentados que conocían las tácticas japonesas. El combate se desarrolló en espirales descendentes sobre el agua, mientras ambos bandos intentaban ganar ventaja posicional. Los flaps automáticos del Shidenkai demostraron su valor nuevamente, permitiendo giros imposibles que sorprendían a los pilotos estadounidenses acostumbrados a enemigos menos capaces. Varios Corsair cayeron envueltos en llamas, pero los japoneses también sufrieron pérdidas que ya no podían permitirse. Las fábricas de Kawanishi en Naruo y Himeji ardían noche tras noche bajo las toneladas de bombas incendiarias lanzadas por los B-29 que volaban impunemente a 10.000 metros de altura, una altitud donde incluso los Shidenkai luchaban por alcanzarlos antes de que completaran sus bombardeos. Los trabajadores intentaban reconstruir las líneas de producción entre ataque y ataque, soldando metal bajo la luz de lámparas de aceite porque el suministro eléctrico había colapsado completamente. La producción de Shidenkai, que debía alcanzar miles de unidades según los planes originales del alto mando, se estancó en apenas 400 ejemplares del modelo mejorado N1K2-J. Cada avión que salía de las cadenas de montaje requería semanas de trabajo artesanal porque las máquinas de precisión habían sido destruidas y los obreros especializados habían sido reclutados forzosamente para defender las playas contra la invasión estadounidense que todos sabían era inevitable. La escasez de materiales estratégicos alcanzó niveles catastróficos durante los últimos meses de la guerra. El aluminio necesario para construir fuselajes simplemente no existía, porque las rutas marítimas desde las minas del sudeste asiático habían sido cortadas por los submarinos norteamericanos que patrullaban cada kilómetro del océano. Los ingenieros experimentaban desesperadamente con aleaciones alternativas, mezclando acero de baja calidad con pequeñas cantidades de metales preciosos fundidos desde joyas enrequisadas a la población civil. El caucho para los neumáticos del tren de aterrizaje se fabricaba con sustitutos sintéticos que se desintegraban después de 3 o 4 aterrizajes forzados. Incluso el mercurio necesario para los interruptores automáticos de los flaps de combate escaseaba tanto que los técnicos recuperaban cada gramo del líquido plateado de los aviones derribados que lograban encontrar. Para julio de 1945, el 343 Kokutai operaba con menos de 20 Shidenkai en condiciones de vuelo. El resto estaba disperso en búnkeres subterráneos a lo largo de Japón, ocultos bajo redes de camuflaje y vegetación falsa, esperando combustible que nunca llegaría para despegar en misiones que ya no tenían sentido táctico. Los pilotos veteranos de Genda se sentaban en sus barracones mirando el horizonte, mientras los B-29 pasaban sobre sus cabezas en formaciones de cientos, sabiendo que incluso si pudieran despegar y alcanzar a los bombarderos, serían interceptados por las escoltas de Mustang P-51 que volaban protección desde Iwo Jima. La guerra estaba absolutamente perdida, y cada sortida representaba únicamente un suicidio glorificado que no salvaba una sola vida japonesa en las ciudades que ardían cada noche. El 6 de agosto, cuando la primera bomba atómica estadounidense borró Hiroshima del mapa en un instante cegador, los pilotos del 343 supieron que el final había llegado. 3 días después, Nagasaki desapareció de la misma manera, y el 14 de agosto llegaron las órdenes de disolución inmediata de todas las unidades de combate. Minoru Genda reunió a sus hombres por última vez en la pista de Matsuyama,
rodeados por los Shidenkai que nunca cumplirían su propósito de defender el cielo japonés. Algunos pilotos lloraban abiertamente, mientras otros permanecían en silencio pétreo, procesando la magnitud de la derrota total que habían sufrido, a pesar de pilotar los mejores cazas que Japón había producido jamás. Los estadounidenses capturaron docenas de Shidenkai intactos después de la rendición, transportándolos a bases en Okinawa y eventualmente a Estados Unidos para evaluación técnica exhaustiva. Los ingenieros norteamericanos quedaron genuinamente impresionados por el sistema de flaps automáticos, una innovación que ningún diseñador occidental había considerado implementar durante toda la guerra. Las pruebas de vuelo confirmaron que el George podía igualar y en algunos aspectos superar al Corsair en combate cerrado, validando los informes de los pilotos que lo habían enfrentado. Pero estos descubrimientos llegaban demasiado tarde para cambiar cualquier cosa excepto las notas al pie en los libros de historia de la aviación. La tragedia del Shidenkai no residía en defectos de diseño, sino en el momento de su aparición. Si este caza hubiera entrado en servicio masivo durante 1943, cuando Japón aún controlaba vastos territorios y mantenía líneas de suministro funcionales, quizás la guerra aérea del Pacífico habría tomado un rumbo diferente. Pero llegó en 1944, cuando el imperio ya se desangraba, condenado a convertirse en una nota curiosa sobre lo que pudo haber sido si el tiempo y las circunstancias hubieran conspirado de manera diferente. Los 400 ejemplares producidos representaban el último grito desesperado de una nación que sabía que estaba perdida, pero se negaba a aceptar lo inevitable hasta que las bombas atómicas hicieron imposible cualquier otra opción. Si esta historia sobre uno de los cazas más avanzados de la Segunda Guerra Mundial te ha parecido interesante, ayúdanos dejando tu like y comentando qué otro avión de combate te gustaría conocer en profundidad. Suscríbete al canal para no perderte más historias fascinantes sobre la tecnología militar que cambió el curso de la historia mundial.